Las cargas o receptores en los circuitos se conectan de dos maneras. Una de ellas es la conexión en serie, que tiene sus características, y la otra que veremos a posteriori es la conexión en paralelo. Los circuitos en serie como características principales tienen que los receptores o las cargas se encuentran conectadas una después de la otra, generando un solo camino para el flujo de electrones que, cuando se cierra el interruptor, parte de la fuente pasará por la primera carga, la segunda, la tercera, y si tuviéramos más, y volverá a la fuente. Esto da como resultado la segunda característica. Si se interrumpe la corriente en cualquier parte del circuito, sea porque se abre el interruptor, sea porque se quema una de las lámparas de estas tres que tenemos conectadas en serie, el circuito completo deja de funcionar. Luego, derivada de esa, diríamos, la intensidad de corriente en el circuito es única. Sale de la fuente, pasa por las cargas, vuelve a la fuente. Obviamente, por ley de Ohm, va a depender de la tensión aplicada y de la resistencia total del circuito. La resistencia total de un circuito con cargas conectadas en serie es la suma de todas las resistencias conectadas. Si son 3, sumaremos 3, si son 2, sumaremos 2, si son 5, sumaremos 5. Repito, entonces, la resistencia total de un circuito de cargas conectadas en serie es la suma de todas las resistencias conectadas. Veamos ahora un ejemplo de 3 cargas o resistencias conectadas en serie, iguales. Las 3 cargas son iguales, cada una tiene 10 ohm y todas están conectadas a una fuente de 12 volt de tensión. Haciendo hincapié en lo que dijimos antes, la resistencia total será igual a la suma de las resistencias conectadas, en este caso R1, R2 y R3. Reemplazamos por sus valores, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, la resistencia total es 30 ohm. Podemos aplicar ahora la ley de Ohm, que ya aprendimos en algunos videos anteriores, y calcular la corriente. Sabemos que la intensidad de corriente, entonces, es igual al cociente entre la tensión aplicada y, en este caso, la resistencia total. La tensión es 12 volt, la resistencia 30 ohm, el valor de la intensidad es 4 amperes. También por ley de Ohm podemos determinar las tensiones en cada resistencia. A esas tensiones se las denomina caída de tensión. Será el producto de la corriente por cada resistencia. Tendríamos entonces la caída de tensión en la resistencia 1 como el producto de la intensidad por la resistencia 1, 0,4 amperes por 10 ohm, igual 4
volt. Lo mismo para la U2, densidad por resistencia 2, ser por 10 ohm igual 4. Y para la U3. Terminamos entonces las caídas de tensión en las resistencias. U1, U2 y U3. Tenemos nuestra tensión total. Por lo tanto, si sumamos las tres tensiones, nos va a dar la tensión total en este caso. Quiere decir con eso que la tensión aplicada al circuito, los 12 volts, se distribuyen en cada una de las resistencias conectadas. Esto da lugar a una ley que se conoce como la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la tensión total aplicada es igual a la suma de las tensiones parciales. Para nuestro caso, U1 más U2 más U3. Si tuviéramos dos resistencias conectadas, sería U1 más U2. Si tuviéramos 5 resistencias conectadas, sería la suma de las 5 tensiones. Bueno, estamos en condiciones de hacer un repaso de lo visto. Primero definimos conexión serie como el circuito donde las cargas se conectan una a continuación de la otra. En segunda instancia, y por esta razón, cuando se conecta una fuente de tensión al circuito, circulará por una sola corriente que atraviesa a todas las cargas. Cualquier falla o apertura del circuito hará que éste deje de funcionar. Y, por último, en cada carga se produce una caída de tensión que al sumarlas nos da la tensión total aplicada por la fuente al circuito. Analicemos ahora el siguiente caso, en donde en el circuito anterior se ha reemplazado la resistencia número 3 por una de mayor valor de 100 ohm. Y vamos a realizar los cálculos nuevamente. Primero determinamos la resistencia total. Como sabemos, es la suma de las resistencias parciales, en este caso 3, por lo que al reemplazar nos daría 10 ohm más 10 ohm más 100 ohm. Una resistencia total de 120 ohm. Luego calculamos la nueva corriente. La intensidad de corriente por ley de Ohm es la tensión aplicada dividida la resistencia total. Tenemos 12 volt dividido 120 ohm, por lo que la corriente es 0,1 amper.
Acá podemos hacer un primer análisis que por ley de Ohm decía, cuando la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Se daba la proporcionalidad inversa y lo estamos viendo. Al colocar una resistencia de 100 ohm, aumenta la resistencia total a 120 ohm, por lo tanto, disminuye la corriente que circula en el circuito. Veamos ahora qué es lo que sucede con las caídas de tensión. Y calculamos ahora U1, tenemos la corriente por la resistencia 1, que no varió, pero sí la corriente, por lo tanto, 0,1 amperes por 10 ohm nos da 1 volt. Lo mismo sucede con la U2, I por R2, 0,1 amperes por 10 ohm igual 1 volt. Y veamos qué sucede en la resistencia 3. La U3 es I por R3, 0,1 amperes por 100 ohm, lo que nos da 10 volt. Luego se cumple la ley de Kirchhoff igual que la anterior, porque las tensiones parciales o las caídas sumadas me van a dar la tensión total. La tensión total entonces es U1 más U2 más U3. Reemplazamos 1 volt más 1 volt más 10 volt. Un total de 12 volt. Se cumple la ley de Kirchhoff. Pero podemos hacer alguna observación. Por ejemplo, antes, cuando todas las resistencias eran iguales, teníamos las mismas caídas en las tres resistencias. Al cambiar ahora a poner una mayor, logramos primero que baje la corriente, la intensidad, y a su vez que se diferencien las caídas de tensión provocándose la mayor caída en la resistencia más grande. Eso también es una característica del circuito en serie. Bueno, por último, diremos que los circuitos series tienen algunas desventajas, a saber, las cargas no pueden ser controladas en forma individual. Si yo colocara interruptores para controlar cada carga, cuando realice la apertura de un interruptor, automáticamente las otras no van a funcionar. Por el mismo tema, cuando una de las cargas sale de servicio, deja a las restantes sin funcionar. No funcionaría el circuito. Respecto de la intensidad de corriente, al ser la intensidad de corriente única en el circuito, cada elemento recibe la misma intensidad y por ende debería estar calculado para que realmente la reciba sin ningún problema. Lo mismo en el caso de la tensión. Al repartirse la tensión en las cargas, todas esas cargas deben estar calculadas o hechas para que soporten la tensión que va a tener distribuida en el circuito. Y por último, diremos que más allá de que tiene desventajas el circuito en serie, hay conexiones en serie que se utilizan en aparatos para casualmente provocar una reducción de tensión.
Hay conexiones de elementos en instalaciones eléctricas que se realizan en serie, como el caso de los fusibles, y algunas otras cuestiones que veremos más adelante.